descartar que el nódulo tiroideo no sea un cáncer de tiroides. Como va a haber muchos nódulos, la mayoría de los cuales no van a ser cáncer. Los nódulos tiroideos pueden llamar la atención del paciente cuando nota agrandamiento tiroideo, comúnmente, sobre todo las mujeres por ahí maquillándose, detectan que hay un músculo en el cuello y se quejan, consultan. O cuando el médico, a través del examen clínico de rutina, por lo que es más frecuente, un ecodoppler de vasos de cuello, detecta un incidentaloma tiroideo, que el mismo ecografista sugiere una ecografía tiroidea para completar el estudio. Lo más común es un ecodoppler de vasos de cuello, la otra alternativa es un ataque del cuello. Las manifestaciones clínicas de los nódulos tiroideos están dadas por síntomas de compresión o síntomas o signos de hipersecreción de hormona tiroidea. Algo de eso vimos hoy a la mañana, donde vimos que más o menos el 25% dentro del 25% de los pacientes hipertiroideos que no tienen un RACE, están los pacientes hipertiroideos que tienen un nódulo único o múltiple, es decir, un bóseo único o multinodular tóxico, donde en el multinodular uno o varios nódulos funcionan de más, o en el caso del único es un único nódulo que funciona de más. La importancia clínica reside en el riesgo potencial de que sea un cáncer de tiroides. En el año 1968, Bander, el doctor, publica en un año de medicina interna, en un estudio de Framingham de 15 años de seguimiento, población donde se hizo el famoso estudio Framingham probablemente sea una rama del estudio, donde se hizo un estudio de riesgo cardiovascular a 10 años, estimando factores de riesgo cardiovascular, cardiopatía isquémica. Hallaron nódulos tiroideos clínicamente evidentes en el 6.4% de mujeres y en el 5.5% de varones. ¿Es esta la frecuencia real? Hay otro trabajo del año 94 donde se estudiaron por ecografía a 253 individuos entre 19 y 60 años en un área de Finlandia no endémica de ocio y hallaron nódulos tiroideos en un 27%, de los cuales el 70% eran menores de 1 centímetro. Otro trabajo más reciente, del 2004, estudiaron con ecografía el número mayor de pacientes, entre 6.278 en Alemania, hallaron nódulos tiroideos en 32% de las mujeres y 33% de los varones. Un trabajo publicado en Clinical Endocrinology de Alemania, en el año 55, en autopsia hallaban nódulos tiroideos en el 20-48% de los casos. Eso sigue siendo cierto. Si uno analiza informes de necropsias, hay una alta incidencia de nódulos tiroideos en pacientes que nunca habían tenido síntomas formativos. Varían de acuerdo a la serie, pero todos hablan de entre un 17 y un 25% de nódulos tiroideos en necropsias. El nódulo tiroides, todo esto es para que ustedes vean que es muy frecuente, pero la pregunta es, ¿qué tan frecuente es el cáncer de tiroides sobre una patología tan frecuente como son los nódulos tiroides? Entonces ahí vamos a ver que en el Tribunal de Medicina Interna del 84 se realizó el seguimiento a 3 años en un hospital de 480 camas de Carolina del Norte, que evaluó la frecuencia de cáncer de tiroides en pacientes operados de nódulos solitarios sin función aspirativa previa. Se siguieron por 3 años, 480 enfermos, que frecuencia de cáncer de tiroides tenían en nódulos solitarios, que son siempre los más riesgosos, los solitarios versus el bóseo multinodular, que no tenían diagnóstico psicológico previo. Y la frecuencia de cáncer fue del 6.5%. Probablemente baja porque eran pacientes no seleccionados. Cuando uno apunta a la fila de la puntería, la frecuencia aumenta. Esto en un acta endocrinológica de Copenhague del año 89, se evaluaron 2.327 pacientes con nódulos solitarios fríos con PAP y se seleccionaron 391 para cirugía, porque seguramente por el
tenían indicación quirúrgica por criterio citológico. La frecuencia de cáncer fue 30%. Si esto se haría hoy, la frecuencia sería muchísimo superior, porque en el 89 no se contaban con los métodos citológicos que tratamos hoy. La frecuencia de cáncer es baja, pero el nódulo de tiroides es muy frecuente. Entonces, ¿a qué paciente ¿Por qué paciente merece ser estudiado y cuál es la forma más adecuada de hacerlo? Tengo un caso clínico de una paciente de 50 años del sexo femenino Que consulta por tumor en la región anterior del cuello, baja de cuello, de aparición reciente, niega síntomas compresivos, dolor o manifestaciones de disfunción tiroidea. De antecedentes, niega exposición a radioterapia externa o interna o enfermedad tiroidea familiar previa. En el examen físico se palpa un nódulo en el lóbulo derecho de la glándula tiroides de 2 centímetros de diámetro mayor por 1, sin adenopatías regionales. Para que se palpe tiene que estar en un plano anterior. Un nódulo de 15 milímetros está en el plano posterior, difícilmente se palpa. Bueno, ¿cuáles son las causas más comunes del nódulo tiroideo único? ¿Y cuál es la población de riesgo para el cáncer de tiroides? Entonces, tenemos una paciente con un nódulo de 2 centímetros por 1 que se le palpa, que no tiene compresión en el cuello, que no tiene antecedentes patológicos de importancia, de patología tiroidea en la familia, de la radioterapia de ella. ¿Qué exámenes de laboratorio le pedimos? Bueno, en los pacientes con nódulo tiroideo, la incidencia de cáncer es particularmente alta en varios grupos. Primero en niños, y además es grave, menos nos podemos equivocar. Adultos menores de 30 o menores de 60, en esos tienen más, digamos, una incidencia de cáncer. Pacientes con historia de radiación previa en cabeza y cuello. Un análisis retrospectivo realizado en el 98 sobre 70 casos analizados sugiere que un temprano estudio del paciente con sospecha de nódulo tiroideo del endocrinólogo antes de realizar costosos e innecesarios estudios de imágenes mejora la ecuación costo-beneficio y resulta en una mayor eficiencia diagnóstica. ¿Cuáles son las causas del nódulo tiroideo? Las más comunes. Dentro de las benignas, El paciente puede tener un bollo multinodular esporádico, un adenoma coloide, puede tener una tiroiditis linfocítica crónica de Hashimoto, en la cual hay lesiones que se llaman pseudonodulares. La infiltración linfocítica de la glándula del Hashimoto es de forma esférica. Esa infiltración linfocitaria, ustedes saben que se detecta microscópicamente y macroscópicamente. Entonces da una formación pseudonodular que un ecografista besado sabe perfectamente diferenciar de un nódulo verdadero y informa lesiones de aspecto pseudonodular de ecografía. Si ese paciente además es TPO positivo y alto título, no cabe mucha duda que esos no son nódulos verdaderos. Puede haber quistes coloides simples o hemorrágicos, puede haber adenomas foliculares, puede haber adenomas macro o microfoliculares, puede haber adenomas de células de Hürthle o células oxígenas. La célula de Hürthle es una célula que aparece con frecuencia en patología tiroidea, que no es patognomónica de ninguna patología, es una célula multinucleada con nucleolos prominentes, que tiene un aspecto, una tinción eosinofílica y que aparece muy frecuentemente en tiroiditis de Hashimoto, pero cuando en la citología tiroidea aparecen muchos espécimes, obliga a pensar que el paciente tiene o un adenoma, o lo que es más probable, un carcinoma de célula de Hürthle, que es particularmente agresivo porque no es radiosensible. Entonces, la herramienta del yodo no la podemos usar. Así que si en una función aspirativa con aguja fina aparecen muchas células de Hürthle en un campo, el citólogo está obligado a advertirle al clínico que eso puede ser de alto riesgo y hay que operarlo al paciente, sacarle la y las patentes macro o microfoliculares de otros tipos de adenomas.
Y los malignos son los adenomas, las carcinomas papilares, el carcinoma folicular, el mínimo o ampliamente invasivo, el carcinoma de células oxífidas, que es una variante, como puedo decir, es una variante del carcinoma folicular, el carcinoma medular, que es un carcinoma semidiferenciado, el anaplásico, que es francamente indiferenciado, el linfoma de la tiroides primario o el carcinoma metastático de tiroides, que podría ser mama, pulmón y eventualmente un linfoma que ha hecho secundariamente una afectación tiroidea. No se puede hacer diagnóstico citológico de carcinoma papilar, de carcinoma folicular, perdón, por citología. Digamos, citológicamente es como indistinguible la lesión folicular benigna de la lesión folicular maligna. Lo único que nos va a poder decir el citólogo es que una lesión del filtro folicular. Después vamos a ver, por la clasificación de Beteta, cómo encaja con los porcentajes de probabilidad de cáncer y con la conducta a seguir en cuanto al tratamiento quirúrgico. Sí puede decirnos que tiene un carcinoma papilar. No puede decirnos que tiene un carcinoma folicular. Doctor, hoy en la clase de la mañana te dijo que había uno que diseminaba por vía hematógena y otro folicular. No hay acuerdo sobre cuál de los métodos disponibles para la evaluación del paciente con nódulo tiroides tiene mejor relación costo-efectividad. Pero lo que sí es verdad es que han ocurrido dos importantes avances, ya no diría yo en la última década, sino en las últimas 2 décadas, método un poco más viejo entonces, que son los siguientes. Uno es la PAP, que es la función aspirativa con aguja fina, que es la más veraz metodología para seleccionar pacientes para cirugía, aunque no siempre el mejor test diagnóstico inicial. Entonces el único que nos puede decir este paciente se opera o este paciente no se opera. Y la ultrasonografía de alta resolución, que posee mejor definición anatómica que la cintilografía, pero esta es la única manera de determinar el estatus funcional de un nódulo. Sí, el estatus funcional del nódulo lo marca el cintilograma, por la capacidad que tiene de captar y calificar. La ecografía tampoco es, en términos costo-beneficio, el test diagnóstico inicial. En la ultrasonografía, nosotros ¿qué evaluamos? Evaluamos tamaño del nódulo, localización anatómica en cuanto a si es un plano anterior o un plano posterior, allá de que sea tercio superior, medio o superior de los nódulos, cuántos nódulos hay, si tiene bordes regulares o irregulares, si tiene calcificaciones intranodulares, microcalcificaciones, que son de alto margen, y si tiene o no tiene neovasos. O sea, por eso se pide el Doppler tiroideo con color, técnica de Doppler color. Ecografía de tiroides con Doppler color. Porque ver la vascularización del nódulo para nosotros es muy importante en cuanto a que si no tiene ninguna vascularización, tiene bastante certificación de benignidad. Pero si la tiene, y es grandecito, y hay alguna calcificación adentro, y los bordes son irregulares, ese nódulo tiene que ser biopsiado. La función de aplicación con la aguja fina es un procedimiento de diagnóstico ambulatorio simple y seguro. Con buena experiencia se pueden obtener muestras adecuadas en el 90-97% de las aspiraciones de nódulos sólidos. La sensibilidad y especificidad del método excede el 95%. Cuando hay degeneración quística o talicamiento, se hace más dificultoso obtener muestras, porque si hay degeneración quística hay líquido, y el líquido se puede extraer. Si dado el caso, alguna vez hemos intentado curar un quiste coloide, sacando el líquido coloide con una llave de 3 vías y después insuflando tetraciclina, y eso adosaba las paredes del quiste y se sellaba el quiste. Obviamente ya no se puede hacer porque además no hay ni siquiera tetraciclina de uso parenteral en medicina humana. Puede haber la medicina veterinaria. La tetraciclina ya casi no se usa en medicina humana. Y bueno, pero más allá de eso, si uno tiene un quiste tabicado o un nódulo mixto con tabicamiento, es probable que perforemos el tabique en algún lugar o no y que saquemos líquido por la consistencia quística. De todas maneras, un nódulo quístico, si es puramente quístico, si es mixto, sí, porque a veces tienen inclusive
a veces una estructura vegetante, o sea, hay como una lesión quística que tiene adentro como una papila. Esos son preocupantes porque las lesiones vegetantes tienen alta probabilidad de ser un cáncer. Hay que tratar de sacar material sólido de la papila. Pero si la lesión es totalmente quística, 100% quística, no justifica la función, sobre todo son chiquitas. Porque primero no alteran la función tiroidea, segundo generalmente no son evolutivas, y tercera no responden a la terapia médica, o sea que hay que decir al paciente vaya a su casa con su quiste, que así como lo tiene desde hace 20 años, lo va a seguir teniendo hasta que se muera, y lo va a tener cuando se muera, pues va a morir de otra cosa que son quistes. Entonces, cuando hay generación quística o focalizamiento, se hace más dificultoso tener espécimen adecuados. La patología ecográfica puede ser utilizada en nódulos. Algunos estudios han sugerido una leve mejoría de la evaluación diagnóstica haciendo la bajo pantalla ecográfica. Eso depende del medio donde uno se mueve. Si en el medio donde uno se mueve uno dispone de un ecografista que pueda hacerlo, lo hace, si no, se puede hacer así con bastante seguridad también. Lo que no se puede es, digamos, obviamente, pero usar una nódula ciega, si uno no lo palpa claramente. Si uno sabe que está por la ecografía y no vaya a buscarlo tentativamente al lugar donde el ecografista lo marca. Si no se palpa, no se puede palpar, no se puede pulsar a ciegas, hay que pulsarlo bajo pantalla. La ecografía tiroidea los mismos detalles anatómicos, aunque no funcionales, que la cintilografía. Su rol en pacientes con enfermedad tiroidea también es controvertido. Se ha implementado su uso entre clínicos y endocrinólogos para pacientes ambulatorios como una exclusión del examen físico. Esa es otra. Si uno no palpa, teóricamente, si uno no palpa ninguna masa tiroidea, usted me podrá decir, sí, un nódulo de 10 milímetros en plano posterior no se palpa. Bueno, pero uno no puede imaginar que el paciente en realidad no estaría justificado pedirle una ecografía a un paciente que no le palpamos nada patológico. Porque ahí va a haber una epidemia de incidentalomas. Y solo valorar la información anatómica que da, porque sepamos que la ecografía tiene límites y que si bien puede dar rasgos que son de alta sospecha, nunca puede decir qué pasa con la estructura celular, ¿no? Se puede decir en general que nódulos de menos de 10 milímetros de diámetro, que por otra parte son raramente palpables, no son clínicamente importantes y solo deberían ser seguidos en intervalos y estudiados con otros métodos como cambian de estructura, porque aumentan de tamaño, porque se vuelven palpables, o porque hay factores de riesgo como la radiación del cuello del paciente en la infancia. Ustedes me dirán, ¿por qué 10 milímetros? Bueno, es un límite de corte que no deja de ser una arbitrariedad. Lo que sí está demostrado es que los microcarcinomas tiroideos de menos de 10 milímetros, en algunos casos, hoy por hoy, las recomendaciones avalan controlarlos y dejarlos puestos. Yo particularmente, si descubro incidentalmente un carcinoma de menos de 10 milímetros, no me quedo tranquilo yéndome a mi casa mandándole al paciente a la casa. Creo que lo hago operar, pero cuanto menos no hago ningún tratamiento complementario con biópsica. O sea, hoy está avalado decir, bueno, saco la tiroides o el lóbulo correspondiente al microcarcinoma y el paciente está curado. Se acabó el tratamiento complementario, no se hace más nada. Muchos expertos proponen solo el examen periódico de cuello para pacientes con incidentalomas tiroideos, solo 34% de miembros de ATA y 80% de miembros de la europea usan rutinariamente la ecografía para evaluar los nódulos. Eso es muy relativo, no importa muy separado. Hoy la ecografía es un método de elección casi primaria. El centellograma es el estudio ideal para evaluar la característica funcional del nódulo y así distinguir entre nódulos fríos y calientes, los primeros de los cuales debería ser evaluado. Si bien ser un nódulo frío puede ser un quiste, que es lo más probable si es totalmente frío, o no tiene por qué ser un carcinoma, hay mayor cantidad de carcinomas entre el nódulo frío que entre el nódulo caliente. Es decir, el nódulo caliente, sobre todo el que capta mucho, tipo 1, que inhibe el resto de la glándula, como que mostré esta mañana, difícilmente se cáncer. Pero tiene un valor extremadamente limitado como guía de selección de candidatos a cirugía, y en cuanto a la naturaleza
realizar dando 2 microgramos por kilo de T4 por 10 días, tenés que asumir que curativo pacientes añosos y con patología cardiovascular. Los pacientes de tercera edad no lo usamos. Lo que hace es, ante la presencia de un nódulo palpable que centellográficamente resulta captar igual que el resto del parénquima y un paciente que está con hormonas tiroideas compatible con hiper, demostrar autonomía, digamos. Deja desenmascarada la autonomía latente, que se tiene la autonomía integral, no latente, cubierta. Bueno, ¿qué estudio pedirían si la TSH resultara normal? Que lo que dijimos era el método ideal para empezar a estudiar a un paciente que no lo. Bueno, lo del set-4 lo vimos a la mañana. El TDTRH dijimos que ya prácticamente no se usa. Entonces, ¿cómo sería un algoritmo para empezar a estudiar al paciente con un nódulo tiroideo a través de la determinación bioquímica? Uno pide TSH y la TSH resulta normal. Hacemos digamos, de esa manera descartamos que el paciente tenga un cuadro de hiperfunción o de hipofunción. Tiene un nódulo tiroideo coexistente con función tiroidea normal. Lo que por otra parte la regla, el nódulo tiroideo normalmente no altera la función tiroidea. Entonces, hacemos una biopsia con la boca fina, porque dijimos que de todos los métodos el mejor costo efectivo, el que más nos va a decir sobre si es candidato a cirugía o no el paciente. Hay un 5% de probabilidad que sea maligno y que vaya a cirugía. Hay un 10% de probabilidad que sea indeterminado. Indeterminado significa que tengo una lesión de tipo 3, 2, 3, que tiene bajo porcentaje de ser un carcinoma, pero que tampoco pueden decir que es totalmente benigna, sobre todo 3, para ahora el teta. En ese caso, uno le pide un scan con radioisótopo. Si el scan da que el nódulo es caliente, frío, probablemente sea un paciente candidato a cirugía. Si el scan da que sigue siendo indeterminado, es decir, capta igual que el resto de la glándula, hacemos lo que acabo de explicar, un scan, un test de Werner para develar autonomía. Si con el scan da caliente, se observa, si da frío va a cirugía. Si da caliente se observa, y si es benigno, que es el 70% de probabilidad que tenga la biopsia, obviamente se la observa periódicamente. Una rutina expectante. Si la función aspirativa no diagnóstica, porque la muestra es insuficiente, porque no se extrajo material, se puede evaluar repetirla. Puede haber sido una técnica manual, no bajo pantalla, de alguien no muy entrenado, que no aspiró adecuadamente, puede significar que el tejido del nódulo es muy compacto y a la aspiración no sale material, eso pasa. Si la TSH está baja, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que pensar? Que el paciente está tóxico, es decir, o está por lo menos con un hipertiroidismo subclínico. Si no está tóxico, tiene TSH frenada, hormonas periféricas normales, tiene un nódulo, tiene un hipersubclínico. Podría ser un paciente añoso que tiene un adenoma tóxico que todavía no hizo todo el cuadro completo, que está empezando a hacerlo. Bien, hacemos un scan con radioisótopo, un centellograma. Si se devela que el nódulo es caliente, lo tratamos como un hipertiroidismo. Porque si el paciente es añoso y tiene un hipersubclínico, por ejemplo, y tiene 75, 80 años y alto riesgo cardiovascular, dado lo que les expliqué esta mañana de la probabilidad de una taquiarritmia supraventricular que lo mate, está justificado dar una dosis de hierro radioactivo y curar ese hipertiroidismo subclínico que, si es provocado por el nódulo, va a evolucionar indefectiblemente al hipertiroidismo franco. ¿Se entiende lo que digo? Ahí justifica profilácticamente hacer dosis de hierro radioactivo, el cual va a ir a focalizarse en el tejido autónomo, porque va a ser donde más va a saturar iodo, y va a, digamos, fibrosar el tejido aberrante hiperfuncional del nódulo. ¿Estamos? Si inclusive uno quisiera protegerlo al paciente, también se puede hacer un Werner, pero no solamente para evidenciar el nódulo caliente por centellografía, sino para protegerlo de no destruir el tejido tiroideo normal, periférico. Le damos un Werner, le suprimimos la TSH y cuando le damos la dosis de iodo, solo va a captar la parte autónoma del nódulo, que no depende del TSH. Todo el resto del tejido que depende del TSH se va a preservar.
entiende lo que le digo? Bueno, ¿qué alteraciones pueden encontrarse en la PAF que nos puede decir citología y el paciente de neumología? Una pregunta con respecto al algoritmo de antes. Una de las causas era la tiroiditis de Hashimoto de la tiroides, ¿cierto? Claro, Que era pseudo. cuando lo vimos al cuadro anterior vimos que era una causa, pero en realidad eran pseudonódulos. Claro. Verdaderos nódulos no digo que no puedan existir. Sobre un background de tiroiditis de Hashimoto vos podés tener patología nodular. Y alguna vez se dijo que inclusive el background anatomopatológico de un Hashimoto de base hacía que ese nódulo que se sobreponía en ese tejido podía tener mejor pronóstico si era un cáncer de tiroides. No está descartado que un paciente con tiroiditis de Hashimoto puede tener un nódulo maligno, Está bien. pero con patología social. alta, entonces. Claro, pero acá, claro, en ese caso tiene una TSH alta. Si una TSH alta es un hipotiroideo. Y si tiene un nódulo, en realidad vos lo vas a estudiar igual que un nódulo cualquiera. No te va a cambiar el algoritmo de estudio. Tenés que pulsarlo. ¿Qué alteraciones pueden encontrarse en la PAF y cómo se informa? Esta es la clasificación de Bethesda. ¿Qué es la clasificación de Bethesda? Una clasificación que se hizo en la ciudad de Bethesda, que es una ciudad americana, donde ya se le ha hecho anteriormente una clasificación de lesiones de cuello uterino, y bueno, se eligió ese lugar para hacerla, no tiene ninguna preocupación para hacerla en sí. Se divide a las lesiones citológicas tiroideas en 6 categorías. El tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4 y el tipo 5 y 6 que está en la otra diapositiva. ¿Cuáles son el tipo 1? Son solo fluido de un quiste que no debía haber sido punzado o un espécimen virtualmente acelular. O otros casos como insatisfactorios porque aparecen células sanguíneas o artefactos que hacen que no se pueda ver el material. Ese paciente tiene un diagnóstico 1. Es no diagnóstico o insatisfactorio. Si es no satisfactorio porque no hubo material o hubo alguna intercurrencia artefactual, hay que repetirla. Si es no diagnóstico, si es benigno, te va a dar quiste coloide. Si es patología benigna pura, te va a dar quiste coloide. La categoría 2 es benigna, o sea, también son pacientes que no tienen patología maligna ni evolutiva. Y son consistentes con lesiones foliculares, de nódulos foliculares, incluyendo nódulos adenomatosos, coloides, o consistente con tiroiditis de Hashimoto, o consistente con tiroiditis subaguda de granulomatosa. Así, teóricamente, si el paciente tuviera un nódulo en una tiroiditis linfocítica producido por la tiroiditis linfocítica de Hashimoto, va a dar ese diagnóstico. Pero puede que el nódulo no pertenezca a la patología de base, que sea un nódulo maligno aparte. Es raro, pero puede haber carcinoma papilar que asienta sobre una tiroides de Hashimoto. El tipo 3 es una atipía de significado incierto y la bendita lesión folicular de la que yo le hablaba hace un ratito. Es una lesión citológica de estirpe folicular que el citólogo no me puede asegurar que sea benigno o maligna. Por lo cual tiene un 5 a 15% de probabilidad de ser un cáncer. O sea, es un paciente que dependiendo de la edad y de los otros factores de riesgo, hay que valorar la cirugía. El tipo 4 es un paciente que tiene una neoplasia o es sospechoso de tener una neoplasia folicular. El quinto es sospechoso de malignidad, es sospechoso de carcinoma papilar, sospechoso de carcinoma medular, sospechoso de carcinoma metastático, sospechoso de linfoma. Y el tipo 6 es maligno, tiene un carcinoma tiroideo papilar, tiene un carcinoma pobremente diferenciado, tiene un carcinoma tiroideo medular, tiene un carcinoma indiferenciado o a otra patología rara. El paciente que tiene un 6 tiene un 99% de probabilidad de tener un cáncer. Sacando lo que decía la doctora Kirchner, no había mucha alternativa de que no fuera un cáncer. Y ella tuvo la suerte de que el diagnóstico psicológico era un 6, hasta donde yo sé. Fíjense, tipo 1 no es satisfactorio, se sugiere repetir una biopsia por bajo ecográfica. Tipo 2, benigno, 0 a 3% de probabilidad de benignidad. El consejo del seguimiento clínico. Y
tipo 4, atipía de significado incierto, tiene un 5 a 15% de probabilidad de ser un cáncer. Ellos sugieren repetir la biopsia a intervalo regular, es decir, a intervalo regular. Yo diría que no más de un año de tratamiento supresivo con hormona tiroidea, y si el nódulo tiroideo no modificó, no se achicó, repetir la biopsia, si da lo mismo mandar a la cirugía. Si el nódulo se agranda, yo ni siquiera le repito la biopsia, lo mando a cirugía. Si el nódulo se achica, uno puede contemporizar. Si es una categoría 4, tiene un 15 a 30% de probabilidad de ser un cáncer. Si es un 5, tiene 60 a 75%, y si es un 6, tiene probabilidades de malignidad de 97 a 99%. Bueno, dijimos las variantes del TSH baja. Hay otras situaciones donde la TSH está baja que no son exactamente una tirotoxicosis, un hipertiroidismo, que pueden ser el hipotiroidismo central, la enfermedad no tiroidea o la recuperación de un hipertiroidismo anterior. Bueno, esto es lo que demostré hoy del hipertiroidismo, y acá vemos otra alternativa para estudiar también un paciente con un nódulo tiroideo, que es el anticuerpo TPO, que siempre da data nueva. Fíjense que se deben solicitar para la evaluación funcional de todo paciente con nódulo tiroideo. Si la TSH es baja y el TPO es negativo, indica hipertiroidismo franco o subclínico, el nódulo es probablemente hiperfuncionante, y el próximo paso en el que va a seguir sería realizar una cintilografía. ¿Por qué? Porque si la TSH es baja y el TPO es negativo, el paciente está probablemente con la hiperfuncional. El que sea TPO negativo aleja la probabilidad de diagnóstico de autoinmune. La patología regular pura nunca tiene nada de autoinmune. Si la TSH es alta y los TPO son positivos, esto sugiere una tiroiditis autoinmune. Se puede tratar de nódulos de folio propio de la entidad, un rápido incremento del tamaño nodular, en estos casos hace que se obliga a realizar una PAP, sobre todo si el paciente está tomando levotiroxina oral. La asociación entre tiroiditis y cáncer de tiroides es bastante bien conocida. Ahora entonces la utilidad del centellograma y en la ecografía. ¿Cuál sería la conducta frente a un incidentaloma? Es decir, a un nódulo tiroideo que aparece no buscándolo, que aparece en un estudio de otro tipo. Bueno, la biopsia alternativa con mamografía puede dar como respuesta final. No diagnosticar un cáncer papilar, obviamente paciente desoperado, que sea un adenoma macrofolicular, someterlo a terapia supresiva con hormona tiroidea para ver qué conducta tiene, y si es un adenoma microfolicular, hacer un centellograma tiroideo, porque esos son los que tienen chance de ser funcionantes. Si es funcionante, hay autonomía, se trata como un hipertiroidismo subclínico o clínico, y si no es funcionante, hay que evaluar la posibilidad de digamos, resecarlo o de que sea un cáncer folicular. Y la cintilografía tiroidea, básicamente lo que nos va a decir es el funcionamiento de la ramificación del nodo por el nódulo. En ese caso tenemos nódulos que son autónomos, calientes o no funcionantes previos. Todo nódulo que no capta o que capta igual que el resto de la glándula, o sea, desde ser integrado a ser frío, debe ser biopsiado. Finalmente, el algoritmo más conveniente sería comenzar con una PAP, ya que los estudios costo-beneficio dan los mejores resultados. Sin embargo, hay dos importantes excepciones en las que se debería realizar primero el centellograma. Si la TSH es baja, porque es altamente probable que haya autonomía, y si la tiroiditis de Hashimoto es una sospecha, la centellografía puede mostrar que el nódulo palpable corresponde a un lóbulo íntegro y la biopsia en este caso no está indicada. Otras potenciales razones para comenzar con la centellografía son ansiedad del paciente respecto a la PAP,
y pacientes anticoagulados o antiagregados, que deben suspender como mínimo de una semana a 10 días previos la anticoagulación o la antiagregación. Normalmente es una práctica ambulatoria de consultorio externo, no requiere preparación previa, hay que tratar que el paciente, por una cuestión de que puede tener estado nauseoso porque es el cuello o cosas por el estilo, no se hace anestesia, no coma nada las 6 horas inmediatamente anteriores al procedimiento, que vaya acompañado, pero se hace ambulatoria, la muestra la puede llevar el mismo familiar del paciente al laboratorio del anatomopatólogo de forma inmediata, y es muy bien tolerado, se va a la casa y normalmente no molesta demasiado. Yo hice muchas no bajo guía, sino a ciegas, pero solamente a nódulos claramente palpables. Ya cuando los nódulos son patrimonio del informe ecográfico, los mando a hacer bajo pantalla. Claro que también es verdad que la cantidad de insatisfactorios que hay cuando se hace bajo pantalla es casi nula, porque el ecografista lo está viendo al nódulo, entra en el centro del nódulo y cuando son nódulos muy grandes suele pulsar en varios lugares para que saque material de diferentes lugares del nódulo. No manden a pulsar nódulos de menos de 8 milímetros porque si no se va a acordar bien ustedes de un ecografía. Son muy difíciles de pulsar. La repetición rutinaria de la PAF. Porque una pregunta de ustedes podría ser, doctor, ¿qué hacemos con una PAF? Bueno, se repite cuando hay cambios en el nódulo. Cuando hay insatisfactoria por el hecho de que no tuvimos material. Pero cuando tenemos un tipo 3, por ejemplo, una lesión folicular de característica incierta, ver qué evolución tiene ese nódulo. Si es tratado y bajo tratamiento aumenta de tamaño, es un indicio claro de volver a pulsar. Si no reduce su tamaño, si los bordes ecográficos se ponen irregulares, si el paciente tiene algún antecedente de radioterapia previa, si es un paciente muy joven o tiene menos de 30 o tiene más de 60, si es un varón, por ejemplo, si es único versus múltiple. El nódulo único siempre es más complicado que el nódulo dominante en un bocio multinodular. Rutinariamente no recomendamos, es decir, no hay estudios que avalen que el diagnóstico citológico de hoy dentro de un año vaya a cambiar. Lo que puede cambiar es la característica anatómica del nódulo y eso hacer que uno repulse si es que con la primera punción no toma una decisión quirúrgica. Esa sería la cosa. Bueno, hay varios estudios que hablan de un screening ecográfico de pacientes con historia de radiación previa del cuello en la infancia, por la alta tasa de nódulos aún clínicamente indetectables de tamaño diverso, y luego se seguirá el mismo algoritmo de estudio como para cualquier otro nódulo tiroideo. Entonces uno tiene que recabar una buena historia clínica, hacer una buena palpación. Si hay una firme sospecha de carcinoma, mandar a operar. Por ejemplo, si uno tiene una palpación leñosa, no va a esperar que no se lo estudio. Por ejemplo, los pacientes añosos que presuma un carcinoma anaplásico, que es consistencia leñosa. Si piden la TSH, empezamos con el algoritmo de la TSH. La TSH baja, se usa el centello. Si el centello compruebe la autonomía, manda a la cirugía o hacer bioradioactivo. Si la TSH es normal, PAF. Si es diagnóstica, puede ser maligna, cirugía, sospechosa. Se puede esperar o se opera, y benigna, tratamiento con T4 y observación. Y si no es diagnóstica, la PAF manual se puede implementar bajo pantalla para aumentar su velocidad.